Me da mucho gusto que estén aquí. Me da mucho gusto que vengan a escuchar la palabra de Dios, porque es el alimento espiritual para nosotros, ¿verdad? Si no comemos, nos debilitamos. Entonces hay que Dios me la bendiga. hay que alimentarnos espiritualmente, amén. Su espada. Amén. Gloria a Dios. Todos traen su espada. A ver, levántenla hasta allá atrás. Su espada. No trae espada. Ahí. Bueno, pues vamos a empezar. Que el Señor hable a nuestro corazón a través de su bendita palabra. Amén. Bueno, el tema que vamos a ver el día de hoy se llama el amo del disfraz. Amén. El amo del disfraz. Fíjense, el enemigo usa sus armas para engañar, porque él es el padre de la mentira, ¿verdad? Nosotros, ¿qué es lo que tenemos que pedirle al Señor? Que nos dé el discernimiento espiritual. ¿Por qué? Porque el objetivo principal de Satanás es alejarte de las cosas de Dios. Él usa muchos medios para alejarte de las cosas de Dios. Ese es su objetivo principal. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé el discernimiento, porque muchas veces cuando no hay un discernimiento, pensamos que Dios es el que está hablando a nuestra vida, y no es así. ¿Pero por qué sucede esto? Porque muchas veces no pasamos tiempo en intimidad con Dios. Entonces es cuando no sabemos diferenciar cuando es la voz de Dios o cuando es la voz del enemigo, ¿verdad? Entonces yo necesito primeramente tener una intimidad con el Señor. Necesito pasar tiempo con Dios, ¿verdad? Necesito orar, pasar tiempo con Dios. A ver, aquí ahorita yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos aman a Dios? De verdad, ¿cuántos aman a Dios? Entonces, ustedes alguna vez, o a lo mejor ahorita mismo, están enamorados o estuvieron enamorados de alguien. ¿Y qué pasa cuando uno se enamora? Todo el tiempo quiere estar con la persona amada, ¿verdad? Entonces, si nosotros de verdad estamos enamorados de Dios, necesitamos anhelar estar en su presencia. Necesitamos anhelar estar leyendo su palabra, que Él nos hable a través de su palabra. Nosotros estarle hablando todo el tiempo a Dios. Entonces, nosotros, por decir, cuando alguien de su familia, ustedes mismos ven que está enamorado, luego se dan cuenta, ¿verdad? Hasta les dicen, ya te traen cacheteando las banquetas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se dan cuenta que la persona está enamorada. ¿Y por qué muchas veces a nosotros no se nos nota que estamos enamorados de Dios? Si no se nota es porque no estamos enamorados de Dios. Cuando uno está enamorado, uno hace lo que sea por agradar al ser amado, ¿verdad? Entonces a nosotros nos cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Porque tenemos que tener cuidado de no descuidar esa intimidad con Dios. Tenemos que tener cuidado de no alejarnos de las cosas de Dios. Porque cuando pasa eso, el amo del disfraz, luego te va a empezar a jalar, te va a empezar a quitar de las cosas de Dios. Porque Él viene para hurtar, matar, destruir, ¿verdad? En ese versículo es muy bonito, no lo busque, Juan 10:10, porque ya no lo busque porque ya se lo saben de memoria. Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar, destruir. O sea, no es muy difícil encontrar el discernimiento espiritual, porque ese es el propósito de Satanás: matar, robar, destruir, ¿verdad? ¿Qué hace él? Él destruye vidas, destruye familias. Él destruye tu fe, te roba la paz, te roba el gozo. Eso es lo que hace el enemigo. Entonces, si algo está pasando en mi vida, algo así similar, que Él me esté robando mi paz, que Él me esté robando el gozo, que Él me esté alejando de las cosas de Dios, pues es que ahí Él quiere entrar a destruir, ¿verdad? En ese mismo versículo Jesús dice, yo he venido para que tengan vida
y vida en abundancia. Pero acuérdense, luego la gente escucha la palabra abundancia y luego a veces nuestra mente se va a lo material, pero no es así, ¿verdad? Hay mucha gente que es próspera, muy próspera, no tiene problema en las finanzas, pero su vida en el hogar no está bien. ¿Cuántos jóvenes, cuántos hijos, hay padres que les dan todo, pero no les dan tiempo? ¿Verdad? ¿Qué es lo más importante? El tiempo que le dedicamos a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque nuestros hijos ahora sí que es el reflejo de nosotros como padres, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Destruirte. Él no se va a tentar el corazón para destruirte. Él no va a decir, te voy a lanzar un dardo y a ver si te pego. No, él es buenísimo. Entonces, ¿por qué el tema el amo del disfraz? Fíjense lo que es un disfraz. Un disfraz es una vestimenta que usa una persona para cambiar o modificar su aspecto, para no ser reconocido. Es un medio que se emplea para ocultar o disimular una cosa generalmente negativa. Eso es lo que es un disfraz. Entonces, vamos a ir al libro de Ezequiel, capítulo 28, del 12 al 19. Ezequiel 28, del 12 al 19. Amén. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra. A los ojos de todos los que te miran, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Amén. ¿Aquí de qué nos está hablando? Nos está hablando del enemigo, ¿verdad? Entonces aquí dice la palabra del Señor que cuando Él fue creado hubo una fiesta en el cielo, en el tercer cielo, ¿verdad? Él era el mejor de todos los ángeles, ¿verdad? Allí dice que su vestidura era de toda piedra preciosa. Entonces, ya después, ¿qué fue lo que pasó? Como Él era el más hermoso de todos los ángeles, Él dejó que entrara la soberbia y el orgullo a su corazón. Nosotros como hijos de Dios tenemos que tener cuidado en todo eso, de dejar entrar la soberbia o el orgullo a nuestro corazón. Por eso siempre yo les digo, miren, nosotros no debemos de perder la humildad. Nosotros para Dios todos somos iguales. Nadie es más que otro, no, todos somos iguales. Dios nos ama de la misma manera porque Dios no nos ve como nosotros vemos. Él lo que mira en los seres humanos es su corazón. Entonces miren, Él dejó entrar el orgullo y la soberbia a su corazón. Entonces cuando dice en el versículo 16,
A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, de tus obras, de tus negocios. Lo que tú te dedicaste fue pura iniquidad, ¿verdad? Y pecaste. ¿Qué es lo que nos aleja de Dios? El pecado. Si yo tengo pecado en mi vida, pues por lógica estoy separado de Dios. Por eso yo les decía hace un momento, es necesario que no descuidemos nuestra intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque ahí en la intimidad con Dios es donde yo le confieso a Dios mis pecados. ¿Quién tiene el poder para perdonar pecados? Solamente Dios. Porque todos pecamos, todos hacemos cosas malas. Si no las hacemos, de hecho las hacemos con nuestros pensamientos. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que reconocer delante de Dios. Ser humildes primeramente para con Dios. ¿Sabes qué, Señor? Yo te he fallado, he pecado, he hecho cosas que no están bien delante de tu presencia. Por eso les digo que es importante la intimidad con Dios. Si nosotros le contamos a las personas nuestros pecados, no se los vamos a contar como en realidad lo hicimos, porque nos da vergüenza, ¿verdad? Nos da vergüenza contarle a la gente nuestros pecados tal y como los hacemos. Pero a Dios no, porque Él nos escucha y esa es la intimidad que nosotros tenemos que tener. ¿Sabes qué? Mira, hice esto y esto. Miren, el enemigo ataca a los hermanos de muchas maneras, pero una de esas maneras es por medio de los pecados ocultos. A veces hay pecados en los cuales ya ni nos acordamos y no los hemos confesado delante de Dios y por eso no crecemos espiritualmente hablando. Por eso muchas veces estamos como que tibios. Es como por decir, cuando éramos niños, jóvenes, mentíamos a nuestros padres, no nos acercábamos confiadamente a ellos porque había algo que nos daba pena, ¿verdad? O que el papá o la mamá nos premiaba y como que no nos sentíamos merecedores del premio, ¿no? Lo mismo pasa con Dios. A veces nosotros no nos sentimos merecedores de las bendiciones porque a veces hay pecados que ocultamos. Y es como nosotros, o sea, nadie te va a juzgar. El único que te puede juzgar no lo hace. ¿Por qué no le confesamos pecados ocultos? Hacer un inventario de nuestra vida desde que nos recordamos, porque a veces también fuimos dañados, fuimos abusados, fuimos rechazados. Y eso muchas veces no nos deja. ¿Por qué? Porque esas heridas están en el alma, están dentro del alma. Y nosotros necesitamos que el Espíritu Santo entre hasta lo más profundo de nuestro ser, para que Él nos sane. Él es el único que te puede sanar. La palabra de Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Yo no puedo confiar más en un hombre que en Dios. Entonces, Dios es el único que puede entrar hasta lo más profundo de tu ser. Y Él es el único que te puede cambiar y transformar. Te digo, Él no ve como nosotros. Él te espera con los brazos abiertos. Él tiene amor para ti. Y un amor incondicional. Él no te da amor por lo que tú le puedas dar, no. Les digo, nosotros estamos aquí, ¿por qué? Porque Él puso sus ojos en nosotros. Y la palabra de Dios nos dice que Él nos amó a nosotros primero. Él nos amó no cuando ya tratamos de portarnos bien, sino Él nos amó desde que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Desde ahí Él ya nos amaba con un amor incondicional. Entonces por eso les digo, o sea, nosotros aquí el tema es desenmascarar al amo del disfraz. Aquí dice la palabra del Señor en el versículo 17, se enalteció tu corazón. Cuando se enaltece el corazón, cuando nosotros pensamos que ya no necesitamos a Dios, pues ya estoy bien, ¿verdad? Ya el problema por lo que estaba pasando, ya me lo solucionó Dios, ahora ya no lo necesito, ahora ya estoy bien. ¿Ya para qué necesito a Dios? ¿Qué estoy haciendo? Pues mi corazón se está enalteciendo, porque estoy haciendo como que ya no lo necesito, ya, ¿sabes qué? Mejor cuando me vuelva a pasar otro problema o alguna situación difícil, te vuelvo a buscar. Y Dios es tan bueno y tan misericordioso
que Él te va a volver a contestar tu oración. Entonces, miren, si yo quiero dejar de ser soberbio y orgulloso, tengo que ser agradecido, aprender a ser agradecido con Dios. ¿Verdad? Si Él me sacó del alcoholismo, drogadicción, de alguna enfermedad, de la miseria, de lo que sea, aprender a ser agradecido con Dios. Amén. ¿Y sabes qué? Señor, si tú ya me ayudaste, ya me sacaste, pues ahora yo te voy a dar lo mejor, porque tú te mereces lo mejor. Porque si no fuera por ti, ¿en dónde estuviera? ¿Verdad? La alabanza que dice, ¿no? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Muchos tal vez ya ni estuviéramos aquí. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que aprender a ser agradecido para con Dios. Entonces, fíjense, dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Él lo puso a Satanás, Dios puso a Satanás como un ejemplo. Él estaba en el tercer cielo, disfrutaba de todo. Él todavía puede entrar a la presencia de Dios, pero perdió todos sus privilegios. Y él aún le sigue rindiendo cuentas a Dios. Y dice la Biblia que Él es el acusador de nuestras almas. Él todo el tiempo nos está acusando delante de Dios. Entonces, después dice en el versículo 18, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. ¿A dónde lo puso? En la tierra. ¿Quién lo destruyó? Dios. Muchas veces nosotros los seres humanos nos queremos poner a pelear contra Dios. ¿Cuándo vamos a poder vencer a Dios? Nunca. ¿Y qué decimos muchas veces? Nos rebelamos en contra de Dios. Ahora, para que se te quite, ya no voy a leer la Biblia. Ahora, para que se te quite, ya no voy a orar. Para que se te quite, ya no voy a ir a la iglesia. Y no es así, hermanos. Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Y nosotros sin Dios no somos nada. Eso es lo que tenemos que entender, que sin Él no somos nada. Por eso reconocemos que necesitamos a Dios. La iglesia es un hospital de pecadores, no un museo de santos. Si fuéramos perfectos, ya estuviéramos en el cielo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si fuéramos perfectos ya habríamos llegado a la estatura del varón perfecto y ya no estuviéramos aquí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Estarnos limpiando, que el Señor nos está puliendo, el Señor nos está moldeando, porque somos gente caprichosa. Muchas veces hacemos berrinches, así como los niños. ¿Qué tal cuando ven a un niño haciendo berrinche? ¿Cómo les cae ese niño? Es molesto, ¿verdad? Imagínense nosotros espiritualmente, así hacemos berrinches también. No, yo quiero esta bendición. Y yo quiero esto y yo quiero lo otro, ¿no? No, tenemos que ser humildes delante de la presencia de Dios. El rey David agradó a Dios, ¿por qué? Porque tenía un corazón como el de él, ¿verdad? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que ver. El versículo 19 nos dice así: todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Ahí nos dice, un ángel hermoso, un ángel el mejor de todos, ahora es un espanto. ¿Y ustedes creen que Satanás se les va a parecer tal cual? No, por eso él es el amo del disfraz. Porque la palabra de Dios también nos dice que él se disfraza hasta de ángel de luz. Te quiere hacer creer cosas buenas cuando no lo son. Pero tú, ¿cómo te vas a dar cuenta? Pues él me quiere robar, él me quiere matar y él me quiere destruir. Y primero, ¿qué es lo que va a empezar a hacer? Alejarte de las cosas de Dios. ¿A dónde manda los dardos de fuego? A la mente, a los pensamientos.
Pero ¿cómo podemos vencer esos dardos de fuego? Dice la palabra de Dios, con el escudo de la fe. Si yo tengo mi fe bien cimentada, aunque Él me mande esos dardos, yo me voy a mantener firme, porque tengo el escudo de la fe. Y para que mi fe esté fuerte, ¿qué necesito hacer? Biblia, oración y ayuno. Y no descuidar la intimidad que tengo con Dios. Amén. Amén. Miren, vamos a ver un ejemplo aquí en la Biblia de cómo él engaña. ¿Para qué? Para robarte la bendición. Vamos al libro de Génesis. Génesis 27. Del 15 al 23. Génesis 27, del 15 al 23. Amén. Dice así: y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Amén. Aquí esta historia, para no ir tan larga la historia, dice que Isaac ya no veía. Él ya estaba muy grande de edad, entonces ya no veía, y tenía sus dos hijos, a Esaú y a Jacob. Esaú era el primogénito, entonces en ese tiempo el primogénito tenía derecho a la bendición, ¿verdad? A la herencia, por decirlo así. Pero aquí que dice, Rebeca era su madre, por si hay las mamás que dicen que no tienen favoritos. Rebeca tenía su favorito, que era Jacob, y le dice, ella escuchó lo que Isaac le había dicho a su hijo Esaú, que le preparara una comida, se la llevara y para que él bendijera, ¿verdad? Para que lo bendijera. Pero Rebeca estaba escuchando. Entonces Rebeca, ¿qué es lo que hace? Va y le pone los vestidos de Esaú a su hijo Jacob. ¿Para qué? Para engañar a Isaac, ¿verdad? Lo mismo pasa aquí con nosotros. ¿Qué es lo que pasa? El enemigo se disfraza. ¿Para qué? Para robarte la bendición. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues él bendijo a Jacob pensando que era Esaú. Y después él dice, fíjense lo que dijo este Isaac, ¿no? La voz es la voz de Jacob, pero su piel es la piel de Esaú, porque él era velludo, ¿no? Y como nada más lo tocó, lo palpó, dijo, pues este es mi hijo, es Esaú. Pero vean, ¿por qué fue lo que pasó? Isaac ya no veía. Y muchas veces nosotros estamos espiritualmente ciegos porque no vemos. Cuando el enemigo se disfraza, él viene y te quiere engañar porque él es el padre de la mentira. Pero muchas veces estamos ciegos espiritualmente y no vemos cuando él nos engaña, ¿verdad? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que ver, que él usa hasta tu misma familia. Él usa hasta tus mismos seres queridos para engañarte. ¿Y a quién va a ocupar siempre? Pues a los más débiles en la fe, ¿verdad? Pues no, ahora no vayas a la iglesia, vámonos a desayunar, ¿no? No, primero yo tengo un compromiso con Dios. Ya cuando después que recibo el alimento espiritual,
pues ya me voy a hacer mis actividades. Por eso es cuando Jesús decía, ¿no? Haced tesoros en el cielo. O sea, primero tú aliméntate espiritualmente, deja que Dios te guíe para que tú sepas qué hacer. Pero si tú pones tu mirada en las cosas de la tierra, en las cosas terrenales, ¿qué vas a recibir? ¿Qué vas a recibir? Entonces aquí es lo que nosotros tenemos que ver, que el enemigo siempre va a buscar disfrazarse. Él te va a dar, te va a ofrecer, como en Mateo 4, cuando tienta a Jesús en el desierto. Sabía que Jesús estaba ayunando, ¿no? Ayunó 40 días, 40 noches, y luego, ¿qué se fue? A la carne, ¿no? Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué pasa cuando ayunamos? Luego pues tenemos hambre y ay, vemos todo bien sabroso, ¿verdad? La comida, ¿no? No se nos antoja, todo. Entonces Él es lo que va a hacer, porque Él también te conoce. Él también conoce tus debilidades. Y Él ahí te va a atacar. Por eso nosotros tenemos que tener ese discernimiento, discernir, distinguir el bien y el mal. Pero ese discernimiento, ¿cómo viene? Por medio de la palabra de Dios. Jesús muchas veces regañó a los fariseos. Si ustedes son maestros de la ley y no saben esto y no saben aquello, las escrituras hablan de mí. ¿Pero por qué? Porque no es lo mismo tener un conocimiento de Dios a tener el discernimiento, el entendimiento de la palabra de Dios. Porque tenemos que entender lo que Dios nos está hablando. Por eso Josué, cuando habla en Josué 1:8, cuando te dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca se tiene que apartar la palabra de Dios de tu cabeza, de tu mente. ¿Por qué? Porque tienes que meditar en él de día y de noche. Meditar. ¿Qué me quiere decir el Señor a través de su palabra? ¿Qué me quiere decir Dios a través de este versículo bíblico? ¿Por qué? Porque dice, fíjense, ese versículo trae promesa, ¿verdad? Meditarás en él de día y de noche para que hagas con todo lo que en él está escrito. Hagas todo lo que en él está escrito. ¿Qué quiere decir? Que obedezcas. No nada más que tú te llenes de sabiduría, de conocimiento y no obedezcas. Porque si tú no obedeces la palabra de Dios, pues no va a haber un efecto porque eres un desobediente. Es como les digo a ustedes a sus hijos, si los desobedecen, ¿los premian? No. Entonces, fíjense, para que hagas todo lo que en él está escrito. ¿Qué va a pasar si yo obedezco? Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. ¿Verdad? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que entender. Que el amo del disfraz, ¿qué te va a decir? ¿Él qué hizo? Él desvió la palabra de Dios con Adán y Eva. Con que Dios te ha dicho que no comas de ese fruto. Lo que pasa es que Él no quiere que sean como Él, que sepan el conocimiento del bien y del mal. ¿Y Dios había dicho eso? No, Dios nunca dijo eso. Si Dios te dice, te dejo esto, te doy todo esto, por decir, en el trabajo, el fruto de tus manos, disfruta del 90% de todo lo que te dé, pero el 10% llévalo al alfolí, llévalo a mi casa. No, pues yo digo no, pues por los míos yo hago lo que yo quiera. ¿Por qué? Porque el pastor nada más se quiere enriquecer, ¿verdad? Y no es así, hermanos. Si Dios dice algo es para que lo obedezcamos. ¿Para qué? Para que se derrame la bendición sobre nuestra vida. Si quieres ser bendecido, obedece a Dios. Obedece a Dios. ¿Por qué? Porque si no, el enemigo se va a disfrazar y te va a hacer creer que sí estás obedeciendo. Te va a hacer creer que tú estás bien, que la palabra es la que no está bien. Y no es así, no es así. Nosotros nuestra vida la tenemos que acomodar a la Biblia, no la Biblia a nuestra vida. Porque hay gente que nada más toma versículos que le gustan, ¿verdad?
Hay gente que solamente, no, pues este está bien bonito, este sí lo voy a agarrar para mí, ¿verdad? Y le voy a decir, es una promesa, ay, qué casualidad, es una promesa. No, Dios, tú en tu palabra dices esto. Y ya muchas veces perdemos la humildad, ya somos dictadores y Dios, casi le queremos tronar los dedos a Dios, porque no nos contesta las oraciones. Pues entonces si no me contestas ya no voy a la iglesia. Te pido y te pido y te pido y tú no me haces caso, entonces ahora yo te voy a castigar a ti, Dios. Ya no voy a ir a la iglesia. No me estás dando lo que yo te estoy pidiendo. Entonces, ahora ya ni yo ni mi familia va a asistir. No. Dios es bueno y su misericordia, dice la palabra, son nuevas cada mañana. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de eso. De cuando el enemigo se disfraza, cuando el enemigo manda los dardos, cuando el enemigo está haciendo cosas en contra de nosotros. Entonces ahí nosotros, Jesús, ¿con qué paró a Satanás? Con la palabra de Dios. No, pues la palabra dice esto. Nosotros tenemos una autoridad gracias a Cristo. Amén. Una autoridad y una identidad en Cristo Jesús. La identidad que tenemos es que ya no somos criaturas, ya somos hijos de Dios. Amén. Y como hijos, nosotros también podemos acercarnos delante de la presencia de Dios sin intercesores, ¿verdad? Tenemos esa identidad de hijos de Dios y tenemos la autoridad. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Amén. ¿Verdad? En mi nombre ustedes van a ser libres y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Libres de todo eso, de todos esos ataques del enemigo. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? Sacarte de aquí, sacarte de las cosas de Dios. Y no, nosotros nos tenemos que aferrar. Por eso ahorita yo les decía, ¿cuántos aman a Dios? Entonces, si todos amamos a Dios, ¿por qué no le alabamos con toda nuestra fuerza a Dios? ¿Por qué no le adoramos con todas nuestras fuerzas a Dios? Él es el único digno de toda la alabanza y de toda la adoración. Cuando andábamos en el mundo no nos daba pena andar haciendo el ridículo, ¿verdad? Y es como decía mi esposa ahorita, que en la alabanza, si estamos locos para Dios, gloria a Él. Amén. Entonces no importa, usted no se fije si la critique, no la critique, no importa, usted lo está haciendo para Dios. Amén. Todo lo hacemos para Dios. Amén. Todo lo hacemos para Dios. Entonces, eso es lo que nosotros, si yo amo a Dios no me importa. Bueno, les hablaba de los enamorados, ¿verdad? Hay gente bien enamorada que hasta pone unas pancartas en los puentes peatonales, ¿no? Y te amo y no sé qué tanto, y se toman y no les da pena. Y si nosotros estamos enamorados de Dios, ¿por qué nos da pena danzarle al Señor? ¿Por qué no nos da pena adorarle a Dios? ¿Por qué nos da pena hablarle a otra gente de Dios? Hay muchas familias destruidas. Hay muchas vidas destruidas. ¿Cuánta gente se muere por segundo? ¿Y a dónde van? Si nunca nadie les habló de Cristo, o si ellas igual nunca abrieron sus oídos para escuchar el Evangelio. Nosotros tenemos que pedirle a Dios por toda esa gente. El apóstol Pablo, ¿qué decía? No me canso de orar por ustedes, ¿verdad? Orad sin cesar. Oración, oración, oración. Hay mucha necesidad. En todos lados hay necesidad. En la iglesia hay necesidad. En los hermanos hay necesidad. ¿Cuántos de nosotros nos tomamos un tiempo para orar por la gente de la congregación? Amén. Por sus seres queridos. Todos tenemos seres queridos que aún no han venido a Cristo. Amén. Y pregúntense si se toman un tiempo para orar por esas personas, por esos hermanos, por eso, ¿qué es lo que nos hace fuertes? Una unidad, una unión. Eso es a lo que el enemigo le tiene miedo, a que la iglesia esté unida. Por eso él trata de poner división, por eso él pone murmuración, porque él quiere dividir, porque sabe que unidos lo podemos vencer, unidos. Entonces aquí lo importante es
Orar por los hermanos, orar por la iglesia en el mundo, no solamente aquí. ¿Quién es la iglesia? Pues todos los creyentes en el mundo. Amén. Y todos pasamos por persecuciones y todos pasamos por luchas, ¿verdad? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces miren, Jesús nos advierte del enemigo, del disfraz. Vamos a Mateo capítulo 7, versículo 15. Mateo 7, versículo 15. Amén. Mateo 7:15. Amén. Amén. Dice así: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Amén. Aquí fíjense, la palabra nos dice: guardaos de los falsos profetas. Va a haber gente que les puede predicar la palabra, pero engañando, ¿no? Para sacar provecho de la fe de la gente. Ahí se refiere a eso. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cómo me doy cuenta si no estoy siendo engañado? Pues ahí te dice en el versículo 16: por sus frutos los conoceréis. Si tú das un buen fruto o no das un buen fruto. Frutos espirituales, ¿verdad? Fruto espiritual tienes que dar. Entonces ahí te da un ejemplo. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos. O sea, si nosotros somos buen árbol, vamos a dar buenos frutos. Y luego dice: no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Muchas veces yo les he dicho, hay iglesias, todas las iglesias están llenas de gente, pero no todas son cristianas al 100%, ¿verdad? No todos siguen a Jesús al 100% o no están con su corazón en Cristo. ¿Cómo te das cuenta? Por los frutos. Hay gente que tiene años en el evangelio, y no porque yo tenga años voy a ser un cristiano tal cual. Entonces, ¿cómo me doy cuenta? Por los frutos. ¿Qué fruto das? Aquí nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Inventario inmediatamente. ¿Qué está pasando conmigo? ¿De verdad tengo al Espíritu Santo? Porque si el Espíritu Santo está dentro de mí, debe de haber un cambio en mi vida, una transformación, porque el Espíritu Santo es el que te transforma. Amén. Y si yo tengo una comunión, una intimidad con el Espíritu Santo, Él me va transformando. Pero si no, es porque no lo estoy dejando que Él obre en mi vida, porque yo todavía quiero seguir haciendo mi voluntad. Y no, como yo siempre les he dicho, el cristianismo, ¿qué es? Una relación entre tú y Dios. ¿Con quién tienes que quedar bien tú? Con Dios. Lo demás no te interesa, lo demás, lo que pase a tu alrededor. Tú fíjate en Cristo, tú sigue a Cristo porque Él es el único perfecto. ¿Verdad? Dice la Biblia, Él se mantuvo limpio y sin pecado hasta la cruz para reconciliarnos con Dios. Entonces, ¿quién es mi ejemplo a seguir? Cristo Jesús, Dios. Por eso dice, Él es la imagen del Dios invisible. Como yo les decía en el discipulado, no puedo yo quererme parecer a Cristo si todavía no leo completo un evangelio. Si no he leído completo Mateo, Marcos, Lucas, Juan, alguno de esos, si no lo he leído completo, esos me hablan de la vida de Cristo. Pero si no lo he leído completo, ¿cómo voy a saber cómo era Jesús?
¿cómo me voy a parecer a Jesús? ¿Verdad? Entonces yo necesito ver a Jesús porque Él es el maestro de maestros. Él es nuestra guía. ¿Quién es un cristiano? El que sigue las enseñanzas de Cristo. Un discípulo de Cristo. Ese es un cristiano. ¿Por qué? Hay mucha gente que anda por el mundo. No, pues sí, yo soy cristiano. Pero el testimonio. Por eso es de que mucha gente no quiere nada con Dios. Nosotros tenemos que pedirle a Dios sabiduría para que en vez de alejar a la gente, la acerquemos a Cristo. No importa la religión que tenga, no importa, tú conoce a Dios. Y la gente, una vez que conoce a Dios, por lógica, pues va a obedecer la palabra de Dios. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Por sus frutos los conoceréis. Por el fruto, ¿verdad? Amén. Amén. Vamos ahí mismo en Mateo 24. Aquí nos hablan de algunas de las señales. Mateo 24. Amén. Amén. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Amén. ¿Quién de ustedes es escogido? Amén. Amén, todos, ¿verdad? Entonces aquí fíjense, pongan atención, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. El enemigo también hace milagros y prodigios. Dice, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Cómo yo no voy a ser engañado? Pues teniendo un conocimiento de la palabra de Dios. Tengo que saber lo que me dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay muchas doctrinas erróneas, enseñanzas erróneas. Entonces yo tengo que conocer la palabra de Dios. Tengo que llenarme de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que cuando haya esos milagros y prodigios, yo sepa y me dé cuenta si vienen de Dios o no vienen de Dios. ¿Qué fue lo que pasó cuando Dios mandó a Moisés a que le hablara al faraón? Que le dijo, avienta tu vara, tu callado al piso, ¿verdad? Se volvió serpiente. Y él mandó llamar a los magos y hechiceros, hicieron lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el faraón no tenía el discernimiento para ver que si era una señal de parte de Dios, y sí la hubo. ¿Por qué? Porque la grande se comió a las otras dos pequeñas, mostrándote que Dios es más poderoso que el enemigo. Amén. Amén. Entonces, pero ¿qué fue lo que pasó? Pues el faraón no tenía discernimiento. No estaba viendo que Satanás se estaba disfrazando en ese momento con sus magos y hechiceros. Entonces, por eso es de que nosotros tenemos que estar atentos, ¿verdad? Tenemos que estar atentos a lo que pasa a nuestro alrededor y estar bien firmes. Nuestra vida espiritual tiene que estar firme. ¿Y cómo va a estar firme? Leyendo la palabra, aunque les caiga mal y solamente les repita eso, no tengo problema. Lean la Biblia, lean la Biblia, lean la Biblia. Amén. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Amén. Amén. Dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Ya vieron? ¿Qué es lo que nos dice ahí? O sea, tenemos que tener ese discernimiento para desenmascarar al amo del disfraz. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras,
y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Amén. Tenemos que estar atentos a lo que escuchamos. Ahorita en internet ya ven, o sea, ustedes pueden ver prédicas y estudios y muchas cosas, pero tenemos que tener cuidado de no perdernos. Por eso yo les digo, yo prefiero mejor leer la palabra, porque el mejor maestro es el Espíritu Santo. Y cuando uno lee la palabra de Dios, el Espíritu Santo te va revelando. Como yo les he dicho, todos nosotros tenemos vidas distintas. La misma palabra que el Señor me da a mí no es la misma que les da a ustedes, porque su vida es distinta. Entonces, ¿por qué? Porque yo les digo, ¿no? Yo siempre predico y testifico lo que el Señor ha hecho en mi vida. Yo cuando comencé, yo leía la Biblia y Él me empezaba a revelar la palabra, ¿no? Entonces, yo en ese tiempo igual, pues yo no veía prédicas ni nada, creo que todavía ni había internet. Entonces, yo digo, pues el Espíritu Santo es el mejor maestro. Y Él te revela, o sea, pues a veces empiezas a leer, pues yo no había visto bien lo que me decía este versículo. Entonces, eso que tú estás tomando es porque lo que Dios tiene para ti, el platillo que Dios tiene para ti. Por eso yo les digo, ustedes lean su palabra, lean la Biblia y el Señor les va a ir revelando. Hagan una oración: Señor, dame el entendimiento, Espíritu Santo, dame el entendimiento para comprender tu palabra. Pero sobre todo, dame la fortaleza para ponerla por obra. Amén. ¿Verdad? La sabiduría para ponerla por obra. Entonces, yo siento que de esa manera, o sea, el Señor se revela, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo yo que ver que la palabra dice, la palabra es la verdad. Mi palabra es verdad, dijo Jesús. La palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Pero luego a veces si me da flojera leer la Biblia y prefiero que alguien pues ya me dé lo que a él le dio Dios, pues no. Yo tengo que ir al plato fuerte, recibirlo directamente del Espíritu Santo. Amén. Amén. Miren, vamos a Juan, al Evangelio de Juan, versículo 8. Juan capítulo 8, versículo 44. Del 42, vamos a leer del 42. Juan capítulo 8 al 44, amén. Juan 8, 42 al 44, amén. Amén. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Amén. Fíjense, aquí es bien importante porque Jesús es el que habla y Él les está diciendo, ¿no?, a los religiosos de ese tiempo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Ahí nosotros nos damos cuenta, si yo amo a Dios, pues es mi Padre Dios porque lo amo, ¿verdad? Y si yo amo a Dios, pues voy a tratar de obedecerlo, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y luego fíjense, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué? Porque las enseñanzas de Jesús no son de este mundo. Dice la palabra del Señor, dice que nadie ha subido al cielo, sino el Hijo de Dios que estaba en el cielo, Él bajó. Entonces imagínense las enseñanzas que Él trae, ¿verdad? Por eso Él dice, ¿por qué no me entienden? ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no entienden lo que yo les estoy enseñando? ¿Por qué? Porque Él sí conoce el corazón de la gente, ¿verdad? Hay gente que es muy religiosa, pero su corazón está endurecido. Entonces, eso es lo que yo les digo. Dice ahí, ¿no? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Por qué? Porque muchas veces no tenemos el corazón dispuesto para Dios. No tenemos el corazón para escuchar sus enseñanzas. Hay gente que se enoja con Dios
Hay gente que dice, es que Dios no me oye, Dios no me escucha, Dios no me da lo que yo le pido. Pero es que Dios conoce el corazón. Por eso dice, ¿no? Y me buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando uno busca a Dios de corazón, Él se deja encontrar. ¿Verdad? Entonces aquí por eso dice, no me entienden, o sea, no entienden mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, fíjense, homicida. ¿A qué vino? A matar. ¿Qué es matar? Pues homicidio. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. No quiere permanecer en la verdad. ¿Satanás se sabe la Biblia o no? ¿Verdad que se la sabe? Pero no ha querido permanecer en la verdad. Y así hay muchos que no quieren permanecer en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Por qué? Porque él se va a acercar a ti para engañarte, mandarte esos dardos de fuego a tu mente. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Pues saber o conocer a Dios. Primeramente para darnos cuenta de que las cosas vienen de Él o vienen del enemigo. ¿Verdad? Amén. Miren, para terminar vamos a Primera de Juan. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 5. Versículo 20. Aquí ya vimos que el enemigo es el padre de mentira, ¿verdad? Es el engañador. 5:20. ¿Ya lo tienen? Dice así: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Cerramos con este pasaje de la Biblia porque ya vimos una parte que es el enemigo y es el padre de la mentira. Ahora te dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Ya todos sabemos que el Hijo de Dios vino, menos los judíos, ellos todavía lo siguen esperando, ¿verdad? Entonces dice, y nos ha dado entendimiento, ¿verdad? Tenemos el discernimiento, entendemos lo que nos dice la palabra, entendemos lo que Dios habla a nuestra vida, y nos ha dado el entendimiento para conocer al que es verdadero. Nosotros ya sabemos cuando es Él el que nos habla o cuando es el otro, ¿verdad? El falso. Entonces dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Aquí ya nos habla de una eternidad, ¿verdad? Nos habla de una eternidad. Hay gente que pues no cree que vaya a haber una eternidad, pero miren, nosotros sí lo creemos. Si no la hay, no perdemos nada, ¿verdad? Pero si nos alejamos de Dios o no creemos y cuando muéramos y si la había, ¿a dónde vamos a pasar esa eternidad? Por eso tenemos que tener mucho cuidado con este amo del disfraz. Él se disfraza hasta de ángel de luz. Ay, no, que se apareció un ángel en tal lado y habló y dijo y hizo. Pero pues si tienes la palabra de Dios, la misma palabra ya está completa, porque dice que todo aquel que le quite o le ponga va a recibir todas las plagas, ¿verdad? Entonces no necesito que me hablen. Dios también, o sea, mucha gente dice, háblame Dios, y nunca habla en la Biblia. ¿Cómo le va a hablar Dios? Si Dios nos habla, Dios habla a la vida de la gente, pero necesitamos leer la palabra para que Él me hable, y orar y pasar tiempo con Dios, en oración. Te entrego mi vida, te entrego mi matrimonio, te entrego mi familia, mis hijos, mi trabajo, el negocio, lo que ustedes quieran. ¿Verdad? Tenemos que
que entregarle a Dios todo eso. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar.